¿Qué dicen? ¿Nos vemos o no nos vemos este videito? La turbia historia del asesino de colegialas Edmund Kemper. Que sea calvo no significa que sea una mierda, profesor. Muchachos, vamos a ver este videito. La turbia historia del asesino de colegialas Edmund Kemper. Edmund Kemper, bro. Edmund Kemper, maybe. Baby, yeah. Bueno, vamos a darle. Bueno, vamos a ver el videito. Este gigante de 2 metros y 6 centímetros es Edmund Emil Kemper III, o Ed Kemper para los amigos. Es que alquilando Xbox, jugando Halo, yo también la pillé. Sería, no la podemos culpar por ese tipo de cosas. No os confundáis porque aquí se le ve bromeando con policías o porque aquí está leyendo con calma y cordura libros para los ciegos. Muñe, porque espérate un momentico, realidad... esta pregunta está buena. Muña, ¿qué crees que se deba que el siglo pasado habían tantos serial killers y ya casi no pasaba eso? Amor, porque la tecnología en el campo de investigación, es decir, de la criminalística en siglos pasados era arcaica. Dar con un asesino era la cosa más complicada del mundo, huevón. Hoy en día es más sencillo. Pues no es súper sencillo, pero es mucho más sencillo. No es que no existan serial killers, obvio sí existen, sino que tuvieron como más voz los de antes, estos, por ejemplo. Además de la tecnología investigativa de hoy en día, de el seguimiento por celulares, redes sociales, cámaras con detección facial, bueno, un montón de vainas. El gigante bonachón es un asesino en serie que sigue cumpliendo condena en California. Edmund Kemper es uno de los asesinos en serie más importantes de la historia. Y sí, digo más importantes porque una vez lo atraparon, accedió a ser entrevistado por el FBI y accedió a contárselo todo de una forma muy fría, calmada y abierta. Contaba cómo llevaba a cabo los crímenes, lo que hacía con los cuerpos, la necrofilia y las prácticas turbias. Y paradójicamente ¡Necrofilia! Positivo para el FBI, porque con estas entrevistas empezaron a trabajar patrones comunes y ¡No antoje, Lord Dragur! perfiles psicológicos en la unidad de ciencias del comportamiento del FBI, que luego le serviría para atrapar a otros asesinos en serie. Por eso su ascenso y caída es un caso muy importante. Sara, ojo, porque el plomo no solamente era la gasolina, por eso la actividad de arreglar cañerías ya se llama plomería. Las tuberías antes estaban llenas de plomo y por ahí transcurría el agua que ingerían la gente. Es decir, ingerían agua con residuos de plomo. Solo que en esa época no sabían que el plomo era tan dañino y cuando lo supieron les importó un culo e intentaron esconder absolutamente todo eso. La pintura también, algunas pinturas tenían plomo. El teflón no sé si tenía, no, el teflón no tenía plomo, pero tenía eso es un material con el que blindaban tanques y eso también los jodía re duro, se enfermaba, les daba un montón de cáncer. Eso era mera vuelta. En la historia criminal. Esta es la historia de que las flamas también. Es que las balas también. ¡Wow! ¡Wow! Jamás conocidos. Un hombre que cometía actos siniestros con los cuerpos de sus víctimas, incluidas las de su propia sangre. Esta es la historia de Edmund Kemper, el asesino de las colegialas. Edmund Kemper nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Su padre era un veterano de la Segunda Guerra Mundial que trabajaba como electricista y no se llevaba demasiado bien con su esposa, Clarnell Elizabeth, así que pronto se divorciaron. La madre se quedó con la custodia de los hijos y se mudó a Montana. Una vez allí, empezó a pasarse un poquito de copas y se convirtió en una mujer alcohólica y de bastante mala hostia. Ed fue un chico muy grande desde que nació. Cuando tenía 5 años ya era mucho más alto que los demás niños de su edad. Y además de eso, ya se le veían cositas. En una ocasión se puso a jugar con las muñecas de sus hermanas y las decapitó. Estos comportamientos extraños se juntaron con que su madre lo odiaba porque precisamente le recordaba a su ex esposo. En la escuela no hacía muchos amigos, pero tampoco se metía en problemas, o mejor dicho, los demás no querían tener problemas con un chaval gigante que le sacaba una cabeza. Pero si se trataba de bullying, a Kemper le bastaba con el que le hacía su propia madre. Le decía que era feo y que era demasiado blando para las mujeres, que temía que Muchas gracias, Rayban. se convirtiera en homosexual y que además era la viva imagen de su padre. Un hombre al que nada se le daba bien y que nunca pudo salir de lo más bajo, de ser un cutre electricista en California. A su madre le gustaban mucho los gatos, le encantaban, pero como os podréis imaginar... Uy, pero ¿cómo van a por debajear tanto el rubro del electricista, hombre? ¿Ah? Edmund no tanto. Por eso a los 10 años... Si eso es hasta una carrera en el SENA, hombre, ¿ah?
mató vivo en el jardín al gato de la familia. Lo dejó ahí durante horas. Luego lo desenterró, lo decapitó, clavó la cabeza en una estaca y se la llevó como trofeo a su cuarto. Después de eso, Clarnell pensó que su hijo era una amenaza para sus otras hijas, así que no se le ocurrió mejor idea que encerrarlo en el sótano. En ese entonces, Edmund era un niño al que le gustaba jugar, pero como veis no se trataba de juegos normales. Por ejemplo, a veces bajaba al sótano con sus hermanas y simulaba que la caldera era una cámara de gas o una silla eléctrica. Entonces el juego consistía en que ellas imaginariamente Oh, que me están llamando las yeguas, encendían el esperen. gas. Ay, le colgué sin culpa, espera. Ve, Señor Jefferson, buenas noches, ¿cómo está? todo bien. ¿Estás en la calle? Sí, está yendo al poblado por una moto con Munra. Ah, breve. Yegua, te quería preguntar por esa película que me recomendaste en estos días, que es que la estábamos buscando, esa que se llama Guisque Haz que regrese. La estábamos, Sí. la estábamos buscando y vimos que era como de terror. La película es de terror. Parce, sí le meten terror, pero es más de ese terror de gonorrea, de muertes, de cosas así. Gore o Pero sí, es de psicológico. terror. Sí, es gore, es gore. Es muy buena, muñe, mano. Uy, hay una escena que me traumatizó a mí mucho, mano. Mucho. O sea que sí la recomienda. Mucho, la recomiendo total. Por ahí vimos un video Sí, en esa YouTube que decía que después de ver esa película que tu vida va a cambiar o algo así, o tú, no sé, algo así. Mano, yo sí quedé con un rayo, porque una parte muy pesada, que gonorrea demasiado pesada. Es más, en este momento hablo, es tan pesada como ese meme, le cuenta algo así. Como el meme de que se cortó la llamada. El meme de ese corta uñas con el diente. Uf, sí, sal del helado. Así, en ese momento tengo una parte de mi cuerpo así de ya, el hijo de puta, por solo recordarlo. Bre, gracias por la Profe, recomendación, bebé. estuvo muy buena la clase, lo voy a tener en práctica, papi, por mi stream. Ah, ¿te viste la clase? Obvio, mano, yo estaba hoy todo el día en la clase. Ah, qué chimba, ¿qué te pareció del 1 al 10? No, espectacular, usted es muy teso para explicar. Ah, qué lindo, parce. Muchas gracias, mi amorcito hermoso. Hágale, muñe, te amo. Chao, mi amor, cuídate. Recomendada, véasela y me cuenta cómo le va. De una, bebé. Chao. Hágale, bebé. Bueno, habrá que vérmela entonces. Sigamos con el videito. Activaban la silla para acabar con su vida. También acabó con la vida de otro gato al que descuartizó y luego guardó las partes en el armario de su cuarto en el sótano. A los 15 años, Uy, qué Ed gonorrea. extrañaba tanto a su padre que consiguió una licencia de conducir de Montana y decidió huir. Después de recorrer medio país, volvió a California. No pasó mucho tiempo antes de que se decepcionara. Su padre había tenido un hijo con otro Ah, está en cine. La película de Haz que regrese está en cine. Ah, no, esta es la oportunidad perfecta para volver a ir a cine que hace rato no voy. Ah, no, remelo, huevón. Voy a ver si voy entonces mañana en horas de la tarde. Que en horas de la tarde tengo un ratico libre. Ah, bien, muchas gracias, muchachos, muchas gracias. otra mujer y trataba a su nueva esposa con un cariño y afecto que nunca había visto en su propia familia. Kemper se quedó a vivir con su padre, pero a la madrastra tampoco le daba muy buena espina. De hecho, una vez lo pilló espiándola mientras ella se bañaba. Entonces ella convenció al padre para que lo llevara lejos. Pues, marica, eso es algo muy normal en los niños de 33 años. ¿O qué opinan ustedes? ¿Normal, sí o qué? Después de mucho discutir con Clarnell, que tampoco quería de vuelta a su hijo en Montana, decidió enviar al muchacho con sus abuelos paternos en North Fork, California. Edmund se fue a vivir a una granja en una de las zonas menos pobladas del estado. Pasaron los meses y él no terminaba de sentirse a gusto. Las peleas con su abuela eran tan frecuentes como las que tenía con su madre en Montana, y a Ed le resentía que el abuelo siempre le daba la razón a ella. El 27 de agosto de 1964, tras una discusión con ella, Edmund buscó un rifle, mató a su abuela y luego la apuñaló varias veces. Luego fue a la entrada de la casa y esperó a que su abuelo llegara del trabajo. Apenas este bajó de la camioneta, Edmund apuntó con el rifle y disparó. Después de eso, llamó a su madre por teléfono y se lo contó todo. Lo curioso es que ella le dijo que llamara a la policía y él lo hizo. Edmund llamó a la policía, confesó y esperó hasta que lo llevaron detenido. Y a los investigadores les aterró la frialdad con la que el chaval de 15 años contestó a sus preguntas. Maté a mi abuela porque quería saber qué se sentía al matarla. Y maté a mi abuelo porque cuando se enterara me iba a castigar, dijo.
A Ed Kemper le diagnosticaron esquizofrenia y paranoia y lo recluyeron en el hospital estatal Es de que me iba a Atascadero. castigar, claro. Como iba a llegar. ¿Usted por qué mató a su abuela? Se encierra en esa hijueputa pieza sin televisor o yo le voy a quitar los cables del play. Me voy a llevar los cables del play. Marica, es que a castigar, imagínate. Que más que un hospital era una cárcel para personas con problemas mentales. Sorprendentemente allí Sí, se hombre, y lo peor, esa gonorrea campeando al abuelito. No. comportó bastante bien, permanecía tranquilo y estoico todo el tiempo. Según los psiquiatras y trabajadores sociales de Atascadero, era un prisionero modelo. Aunque también puede ser que se tratase de una estrategia para reducir su condena por homicidio. No era ningún tonto. Cuando le hicieron un test de cociente intelectual, dio una puntuación de 136 y luego repitió la prueba y dio una puntuación de 145. Evidentemente, si lo haces una segunda vez, ya has aprendido y evidentemente no es el cociente intelectual de Albert Einstein, pero ojito porque a partir de 135 puntos ya se considera superdotado intelectualmente. O sea que sí, Kemper era un tío extremadamente inteligente y sabía cómo tenía que comportarse para salir pronto a la calle. Cuando cumplió 21 años pudo salir del hospital psiquiátrico. Lo enviaron con su madre a pesar Mano, ese man tiene puro cuello de cuando- piloto de Fórmula 1, Lo tenían trabajando cuello re duro en ese hospital psiquiátrico. Cumplió 21 años, pudo salir del hospital psiquiátrico. Lo enviaron con su madre a pesar de que los psiquiatras de Atascadero habían desaconsejado enviarla con ella. Pero la verdad es que la madre estaba viviendo en California en ese entonces y para la justicia ese era el camino más fácil. Ahí Kemper intentaría rehacer su vida, buscar un trabajo normal, echarse novia o incluso acceder a la policía. Bueno, eso es lo que quería, pero sus instintos más básicos estaban a punto de explotar de una forma nunca antes vista. Antes de continuar, este vídeo sale del libro Mindhunter de John Douglas y Mark Olshaker. Aunque la gente conozca más la serie, el libro tiene más información y se puede encontrar en Nextory. La Uy, este man le metió esa pausa publicitaria muy melo. ¿Cuánto le pueden estar pagando? Ese man le tiene que estar pagando una millonada para publicitar eso, ¿sí o qué? plataforma de ebooks y audiolibros de referencia y patrocinador de este vídeo. Ya sabéis que un audiolibro es como un podcast. Ya que nos te vimos el destina primero, suscripción entonces de autor vamos a 50 avanzarlo. días, pero para ver sus audiolibros. Esa gusta o foto no, de los esta Dragur Papi re fuckboy, no. Muy fuckboy. suscribiros gratuitamente y por su usuario. Servicio Mindhunter de John Douglas y Mark Olshaker, The Life and Times of Charles Manson, Editorial con mi y la código. Y ahora, después de un tiempo en Montana y varios matrimonios y divorcios, la madre de Kemper se había mudado a Aptos, California. Vivía en un apartamento modesto cerca de la recién fundada Universidad de California en Santa Cruz, o USCC, donde trabajaba como bibliotecaria. Según los profesores y estudiantes de entonces, la madre de Kemper hacía su trabajo perfectamente bien. Era dulce e incluso aconsejaba a la gente con cualquier problema que tuvieran. Pero para Kemper, volver a vivir con su madre era un infierno. Se peleaban constantemente, ella era alcohólica y siempre le recriminaba a Kemper que por su culpa, por tener un hijo asesino, ella no había podido tener relaciones sexuales con nadie en los últimos 7 años. Además le decía que las universitarias eran demasiado buenas e inteligentes para él y que ella nunca se las presentaría a un hombre como él. Mientras tanto, él intentó convertirse en policía. Por supuesto, lo rechazaron por ser demasiado alto. Uno no se puede morir, parce, por no tener relaciones sexuales durante 7 años. Ay. Así se hace por la publicidad, no como una presentada por el muñe con colchones Belki. Yo no me acordaba de eso, mafe, marica. Colchones Belki es la de ese estúpido que le pegó una patada a un viejito, ¿cierto? Un habitante de calle. Uy, ustedes tienen muy buena memoria. Yo no me acordaba de eso, la verdad. Colchones Belki. Claro. Para que no caiga sobre el pavimento si te patean en el si te patean en el aire. Aunque seguramente tampoco tenían intención de aceptar a una persona que había cometido un doble asesinato. De todos modos, a los polis les cayó muy bien Kemper, así que empezó a frecuentar The Jury Room, un bar del centro de Santa Cruz que era el favorito de los policías y que aún existe hoy en día. Vamos, que el gigante bonachón de Kemper se había hecho amigo de los polis. Pero si había algo que le gustaba a Kemper era conducir. Primero se compró una motocicleta, pero después de un accidente recibió una indemnización de $13.000 y se compró un Ford Galaxy del año 69. Había pasado años encerrado y ahora lo único que le hacía sentir libre era arrancar su coche y conducir. Ahí fue cuando empezó a recoger a los autostopistas que encontraba por el camino. Era una práctica no recomendable, pero bastante común en esa época, sobre todo en California. Además, ¿a quién vamos a engañar? En su caso, el peligro era él, un gigante de 2 metros que ya había acabado con la vida de sus propios abuelos
y un par de gatos. Según dijo el propio Kemper, durante 3 años debió haber recogido a unos 1000 autoestopistas, prácticamente uno por día. Al mismo tiempo empezó a trabajar como supervisor de carreteras para Pero el no los Departamento de mataba. Transporte de California. Su área de trabajo iba desde Santa Cruz hasta Alameda. Era un espacio de trabajo gigantesco y que le permitía conducir mucho. Lo importante aquí es que este nuevo trabajo permitió a Kemper conocer Santa Cruz y sus alrededores como si fuera la palma de su mano. Autopistas, calles, cruces, carreteras secundarias y caminos campestres. Como la universidad estaba en una zona bastante apartada de la ciudad, era normal encontrar a universitarios haciendo autostop. Ahí descubrió que a veces estos no confiaban a la primera. Así aprendió que si miraba el reloj y decía cosas como «no estoy seguro de que me dé tiempo», parecía una persona trabajadora y Parce, lo que hablábamos del tema de la comunicación, y por ejemplo, eso es comunicación no verbal, el tema de ver el reloj y eso. Para pues manipulación, al fin y al cabo, lo que les dije, lo que les dije yo a ustedes, una conversación pues fundamentalmente es una negociación. Mira vuelta, no. confiable y finalmente se metían en el coche. Después de recoger a cientos de autoestopistas, se volvió un experto en transmitir confianza. Y había otra cosa por la que Santa Cruz era famosa en ese entonces: los asesinos en serie. En octubre de 1970, meses después de que Kemper saliera del hospital psiquiátrico, John Lindy Frazier asesinó a una familia de Santa Cruz. Según Frazier, Dios lo había escogido para salvar al medio ambiente, librándolo de la gente rica que lo contaminaba. Entre el 72 y el 73, Herbert Mullin también empezó a cometer asesinatos en Santa Cruz. Justo al mismo tiempo, Ed Kemper había empezado a salir con la estudiante de instituto Carla Schattenburg. Parecía un hombre formal, cenaba con los padres de ella e incluso se comprometieron. Por supuesto, era todo fachada. En las sombras se había empezado a dejar llevar por sus impulsos. Había vuelto a asesinar gente. El 7 de mayo de 1972, Edmund Kemper conducía en Berkeley cuando dos chicas hicieron autostop. El Ford Galaxy paró y Kemper vio que una tenía una prenda de la Universidad de Stanford, así que cuando le preguntaron que a dónde iba, él dijo que a Palo Alto, exactamente donde se encuentra la Universidad de Stanford. Una de las chicas al principio... En Palo Alto fue donde, es claro, en la Universidad de Stanford, el experimento de la cárcel de Stanford. En Palo Alto, justo allá. Lo del libro de... No puede ser, se me olvidó. ¿Cómo es que se llama ese libro, muchachos? El efecto Satanás. Sí, es allá. El efecto Lucifer. Eso, muchas gracias. E hizo como que no quería montar en el coche, pero Kemper recurrió al truco de decir que estaba demasiado ocupado. Entre eso y el uniforme del Departamento de Transporte de California, Mary Ann Pesce y Anita Luchesa confiaron y subieron al coche. Kemper condujo hasta una zona boscosa, sacó una pistola que había comprado a pesar de tener una prohibición para comprar armas, esposó a Mary Ann y escondió a Anita en el maletero. Luego las apuñaló hasta la muerte, teniendo cuidado de no atacar sus pechos. Las llevó a un apartamento de Alameda en el que se quedaba de vez en cuando, le sacó fotos instantáneas con una cámara Polaroid, cortó algunos órganos y practicó necrofilia. Luego viajó a Santa Cruz y abandonó los cuerpos en una montaña cercana a la ciudad. Según él mismo, todo había salido mal con ese doble asesinato, y a partir de ahí siguió en caída libre. Unos meses después, Aika Ko, de 15 años, salió tarde de su clase de baile y perdió el autobús de regreso a casa. Tras un rato haciendo autostop, el coche de Kemper paró y Aiko se montó. Luego la asfixió, la violó y la mató. Después guardó el cuerpo en el maletero y fue a hacerse un examen psiquiátrico de rutina. Los psiquiatras no notaron nada raro y, por supuesto, Kemper no comentó el hecho de que tenía el cuerpo de un adolescente en el maletero, así que aprobó el examen como si nada. Finalmente, volvió al apartamento de Alameda, practicó necrofilia y se deshizo del cuerpo. Para los más despistados, la necrofilia consiste en profanar sexualmente cuerpos de personas fallecidas, y era una práctica bastante común en el modus operandi de Kemper. Incluso llegaba a utilizar las cabezas decapitadas de sus víctimas con estos fines. Estos actos vendrían de un trauma infantil y un deseo de control total. Parce, qué fuerte, ¿no? Una vez fallecidas, no podían decirle que no. Él tenía el control absoluto. Años después, Kemper se justificaría diciendo que estos traumas le venían de su madre. Y lo cierto es que era su madre quien le despreciaba constantemente. Le decía que ninguna mujer se interesaría nunca por él, en concreto, ninguna universitaria, y hasta lo encerraba en su sótano cuando era pequeño porque le decía que era peligroso para sus hermanas. Esas constantes humillaciones por parte de su madre podrían ser la causa de semejantes actos porque con la necrofilia, por una parte, se vengaba simbólicamente de su madre, a quien tanto odiaba,
y por otra parte eliminaba esa posibilidad de volver a ser humillado, porque con un cadáver él tenía el poder absoluto y no existía un posible rechazo. I was also involved in killing co-eds because my mother was associated with college work, college co-eds, women, and Qué pena, had espera un momentico, very muchachos, porque Carlos me está pidiendo algo que ya le había mandado, pero como el hijo de puta españolete este es tan despistado, lo perdió. Regálenme un momentico, por favor. Ya, continuemos. strong and violently outspoken position on men for much of my upbringing. My mother was a sick, angry, hungry, and very sad woman. I hated her, but I wanted to love my mother. And I watched the alcohol increase. I watched her social life drop off. I watched her get bizarre. She had terrible pain from her life, earlier life, her upbringing. A failed marriage with my father. I'm a constant reminder of that failure. My frustration, my inability to communicate socially, sexually. I wasn't impotent, but emotionally I was impotent. I was scared to death of failing in male-female relationships. I knew absolutely nothing about that whole area. Para enero de 1973, Kemper Claro, lo que dice, probablemente mi mamá tuvo un trauma y el mismo trauma se lo generó, bueno, el mismo trauma no, pero de personas traumadas. ¿Ustedes creen que de personas traumadas vienen niños traumados? Por eso es importante la salud mental y asistir al psicólogo, al psiquiatra, lo que sea. Porque nosotros ya lo hemos hablado acerca de las primeras etapas de las creencias de un niño, bueno, de un humano, con exactitud, y son las más importantes. Y si usted hace niño lo jode, el niño va a crecer jodido, y cambiar esos hábitos o esos comportamientos va a ser la cosa más difícil del mundo, si es que lo logra cambiar. Qué cagada, ¿cierto que sí? O sea, sí, tiende a pasar, se repite. Es como, como un círculo, algo así. Qué horror, ¿no? había Uf, vuelto qué a cagada. vivir con su madre en Aptos. Tenía 24 años. No, eso no justifica el crimen, pero entiende. O sea, ojo, porque es que los psicólogos no intentan justificar el por qué lo hizo. Ellos intentan entender el por qué. O sea, yo no como que, ay, es que qué pesar, él vio traumado y lo llevaron de niño, por favor, no lo metan a la cárcel. No. Cometió un crimen, sin importar cuál sea la causa o la consecuencia o lo que sea de lo que sucedió, cometió un crimen y ha de pagar por el crimen. Pero la psicología lo que intenta es explicar el por qué, para que esas mismas cosas no sigan sucediendo. Como, hey, vea, un niño traumado, pues hay muchas coincidencias entre este caso y este caso, y ambos fueron abusados sexualmente cuando eran niños por su tío, por ejemplo, o la mamá le pegaba con una varilla en la cabeza o huevonadas así, pero no intentan justificar lo que hacen, mi queridísimo Tom. Y no había Por cierto, Tom, no te había visto. ¿Cómo estás? sido investigado por los asesinatos de Alameda. El 7 de enero recogió a Cindy Schall, que hacía autostop, y empezó a hablar con ella. Cuando Cindy se dio cuenta de que Kemper tenía una pistola, este la tranquilizó haciéndose el débil. Le dijo que estaba deprimido y que pensaba en quitarse la vida, pero que últimamente estaba desistiendo de la idea. Cindy le creyó y siguieron hablando hasta que Kemper le dijo que podían seguir hablando en casa. A Cindy le había caído bien Kemper, así que dijo que sí. De hecho, Kemper ya se había vuelto tan bueno manipulando que consiguió que Cindy se metiera en el maletero por su propio pie. Le dijo que su madre era muy puritana y que sus vecinos eran muy cotillas. Le insistió en que no podían verlo salir con una mujer del coche, así que lo mejor sería entrar en la casa dentro del maletero. Nada más Y meterse la vieja le dijo que sí. en el maletero, Kemper le disparó en la cabeza. Guardó el cuerpo en el armario de su habitación hasta el día siguiente y cuando su madre se fue a trabajar, practicó necrofilia. Después de eso, enterró la cabeza de Cindy en el jardín de la casa, con los ojos apuntando en dirección al cuarto de su madre. En la ciudad ya no se hablaba de otra cosa que de los asesinatos Uy, qué recientes. gonorrea, parce. Ahí en el chat están diciendo cosas muy interesantes, como es que no intenta justificarse, se intentan buscar las causas para poder solucionarlas en un futuro. Vea, no, nunca se busca justificar la acción, pero sí hay una razón detrás del por qué llegaron a ocurrir ese tipo de cosas, como con Garavito, por ejemplo, que el man pues hizo tales cosas porque también fue abusado. Entonces, claro, lo que intentan es como evitar que suceda a futuro, explicando este tipo de patrones o de comportamientos para que no caigan en eso. Es como lo que hablamos ahorita del daño colateral en el campo de la medicina, que es uno de los que más se ha beneficiado de estas vainas.
pues del tema de las torturas que otros se han arriesgado a hacer y gas y despreciable totalmente, pero pues al fin y al cabo lo han hecho. Es como lo mismo, es como, bueno, marica es un enfermito y ha matado a un montón de gente, estudiémoslo a ver qué fue lo que le sucedió. Y cotejemos estos datos con otros datos de otro asesino, por ejemplo, y miremos qué tienen en común para intentar explicar qué es lo que hace esto en el cerebro. Los estudiantes de la universidad tenían prohibido ir en autostop con coches que no fueran de estudiantes, profesores Qué o gonorrea, trabajadores de Juanito. la universidad. ¿Y recordáis quién trabajaba en la universidad? Uy, Juanito, qué comentario más fino, parce. En efecto, la madre de Edmund Kemper. Así es como consiguió una pegatina de la universidad y la pegó en su coche. El 5 de febrero de 1973, Alison Liu y Rosalind Thorpe estaban haciendo autostop cuando se encontraron con Kemper, supuestamente un trabajador bonachón de la universidad que estaba dispuesto a llevarlas. Kemper les disparó, las decapitó, tuvo relaciones con sus cuerpos y luego los abandonó en O sea, una un trío, montaña pues. cerca de San Francisco. Bueno, un trío no, como un 3/4 básicamente. Retiró Ajá, XD, lol. las balas para que no fueran identificadas. Los cuerpos fueron encontrados una semana después. Para entonces en Santa Cruz era conocido como The Code Killer, que se traduciría como el asesino de las colegialas, aunque creo que en español lo entenderíamos mejor como el asesino de las universitarias. En The Jury Room, el bar de policías al que solía acudir, Kemper se enteró de que los policías no tenían ni idea de que él fuera el asesino. Ellos seguían bebiendo y bromeando con él como siempre. Con la información que obtenía en el bar, Kemper lograba mantenerse siempre un paso por delante. Pasaron varias semanas sin asesinatos. Kemper estaba feliz porque, a finales del verano, se iba a casar con su prometida. Una tarde iba conduciendo por Berkeley cuando vio a dos chicas haciendo autostop. Se subieron al coche. Mientras conducía, Kemper volvió a pasar por la calle en la que se montaron Mary Ann Page y Anita Luchesa el año anterior. La sensación de déjà vu lo aterró y le hizo tomar un desvío que no estaba en el camino. Las autostopistas empezaron a gritar y desesperarse, mientras Kemper trataba de calmarlas y de decirles que tomaría el camino de vuelta. Después de unos minutos de gritos y forcejeos, el coche paró en Mills College. Las autostopistas abrieron la puerta y salieron corriendo. Según declaraciones del propio Kemper, en ese momento se dijo que era cuestión de tiempo. O moría su madre, o moría él, o seguían muriendo universitarias. Una semana después, su madre llegó borracha y trató de discutir con él. Kemper la mató a martillazos y la degolló. Luego cortó la lengua y la garganta y las tiró al triturador de basura, que se atascó y expulsó lo que parecían ser las cuerdas vocales de Clarnell. Como las veces anteriores, también cometió actos necrofílicos con el cuerpo ¡Qué y jugó a putas! los dardos con la cabeza decapitada de su Uy, no me jodas, huevón. Uy, ese man estaba muy mal, brother. Muy jodidamente mal, huevón. madre. Este momento marcó un punto de inflexión para Kemper. Antes mataba a mujeres jóvenes desconocidas, así que era difícil vincularlo con los crímenes. Pero esta vez la cosa iba a cambiar. Era un hombre inteligente, sabía que tras la muerte de su madre, él sería el primero en ser interrogado. Así que entró en pánico y decidió que lo mejor sería hacer pasar todo por una desaparición, y para que todo fuera más creíble, ya que su madre tendría que desaparecer junto con una amiga. Así todo tendría más sentido. Llamó a Sarah Hallett, que era la mejor amiga de su madre, y la invitó a una cena en casa No, con Clarnell y marica. él. Cuando Sara llegó, Kemper la Alerta de estranguló y la spoiler. decapitó y Alerta de spoiler. Se la come muerta. dejó el cuerpo en su cuarto. Cansado, se fue a dormir en la que durante años fue la cama de la mujer que siempre lo torturó. Cuando despertó el domingo en el cuarto de su madre, Necrofilia son las personas que tienen relaciones sexuales con muertos. pensó que lo estaban buscando por todo Estados Unidos, así que arrancó el coche y condujo sin parar durante más de 2000 kilómetros. Cuando llegó a Pueblo, Colorado, había pasado un día entero. En ninguna de las emisoras de radio que iba escuchando por el camino oyó nada sobre los asesinatos. Estaba cansado por conducir durante tantas horas y toda la cafeína que había tomado ya no le surtía ningún efecto. Entonces Kemper paró el coche frente a una cabina telefónica, llamó a la policía de Santa Cruz, reveló su ubicación y confesó todos sus crímenes. Dijo que era el asesino de las colegialas y que además había asesinado a su madre y a la mejor amiga de esta. El problema es que no le creyeron. Todos conocían a Ed en la comisaría de Santa Cruz y pensaron que era una broma. Colgó intentó de nuevo, pero obtuvo el mismo resultado unas cuantas veces. Kemper esperaba ser perseguido, pero lo único que recibía era indiferencia. Policía siendo policía, ¿sí o qué? Finalmente De noche y de día. le creyeron y mandaron a la policía de Pueblo a arrestarlo.
Kemper solo podía declararse inocente si argumentaba que no era una persona que estaba en sus cabales cuando asesinó a las 8 mujeres. Después de todo, ya había sido diagnosticado con esquizofrenia en su adolescencia. Pero varios psiquiatras asignados para el caso lo catalogaron como totalmente sano y estimaron que tenía todas sus facultades en el momento en el que asesinó a todas sus víctimas en los años 70. Los profesionales también se equivocan. Ellos no tienen la última palabra. Kemper incluso trató de suicidarse. Los padres de su prometida anularon los planes de matrimonio. Cuando le preguntaban que cuál creía que era el castigo más apropiado para él, respondió que debía recibir una muerte provocada por tortura. Lo procesaron con 8 cargos de asesinato en primer grado. Le iban a dar la pena de muerte, pero mientras era juzgado, California abolió esa sanción, así que tuvieron que conmutarle la pena por cadena perpetua. Desde entonces ha estado encerrado en la prisión de Vacaville. Esta es una foto de 2019. Algo curioso es que, a diferencia de Manson, que disfrutaba haciéndose pasar por desquiciado y pintándose una esvástica en la sien, Kemper parece ser un preso que no molesta a nadie. Él mismo confesó que, después de matar a su madre, ya no le quedaba odio dentro de sí. Y no... Ay, marica, no jodas. O sea que todo esto terminó, o sea, todos los asesinatos derivaron a raíz del rechazo de su mamá. Increíble, o sea, ese man lo único que hizo fue y no lo estoy justificando, pero según como veo, el man lo que hizo fue exteriorizar todo el odio que la mamá le dio, que al parecer fue lo único que recibió por parte de ella, en los cuerpos de las demás mujeres. Ahora, ¿por qué no buscaba entonces mujeres que se parecieran a su mamá? ¿Por qué tenían que ser colegialas? Por lo que nos explicaron ahora, posiblemente, porque la mamá le decía que jamás iba a poderse meter con una estudiante de universidad porque ellas eran interesantes y él no se las merecía o algo así. Entonces era como... Yo siento que era como un acto de rebeldía que igual inconscientemente no servía de nada porque su mamá no lo veía. Era como, no me van a parar bolas, vea que me las estoy culiando, pues, en teoría, ¿no? Entre comillas. Vea, me estoy acosando con ellas y se me montan al carro y vea, no, pues que no, sí me hago entender. O de pronto era como, no van a querer conmigo, pues entonces las obligo, hijo de puta. Y vea, mató a la mamá y esa fue la solución. ¿Qué solución tan tétrica también? Uno dice, wow, pues eso no soluciona nada, pero qué gonorrea, ¿sí o qué? Los crímenes contra las estudiantes fueron una especie de preparación para matar a su madre, a quien culpa de maltrato emocional y de la ausencia de su padre. Tras matarla, dijo que no encontró satisfacción y fue entonces cuando se entregó a la policía. No veía necesario matar a nadie más. Es un testimonio que habría que tomar con pinzas, ya que también confesó que llamó a la policía porque pensó que la única manera de contener sus impulsos homicidas era siendo encerrado en una prisión. John Douglas y Mark Olshaker, 2 investigadores del FBI, entrevistaron a Kemper en los años 80. Estas entrevistas hicieron de Kemper una figura clave de la perfilación criminal para el FBI. A diferencia de otros criminales, Kemper era articulado, cooperativo y reflexivo, lo que proporcionó a los agentes un acceso sin precedentes a la mente de un asesino en serie. A Douglas y Olshaker les sorprendieron muchas cosas de Ed. Era frío, analítico y hablaba de manera bastante calmada, sin ser arrogante pero sin parecer arrepentido. Hablaba extensamente sobre sus crímenes, motivaciones y procesos mentales, y esto tenía un valor incalculable para la unidad de ciencias del comportamiento del FBI. Gracias a toda esta información, pudieron establecer patrones comunes entre asesinos en serie. Es curioso porque la maquiavélica mente de Kemper llegó a ser una ayuda para que el FBI lograra detener otras mentes aún más maquiavélicas. Con la ayuda del desarrollo de perfiles psicológicos y los métodos... ¿Qué es lo que estábamos hablando ahorita? ...de las entrevistas de Kemper, pudieron atrapar a otros asesinos en serie como Wayne Williams, Gary Ridgway, Dennis Rader o el mismísimo Ted Bundy. Desde luego, las décadas de los 70 y 80 fueron una época... Ted Bundy era el de la serie, ¿no? El del reality, creo. ...de mentes oscuras. De hecho, en el 69, cuando Kemper salía del hospital psiquiátrico de Atascadero, había otro tío que provocó una serie de asesinatos en California, pero a diferencia de Kemper, Charles Manson dominaba las mentes de sus sectarias y luego las manipulaba para tener sexo con él o con otros y también para hacer todo lo que él quisiera. Re linda esta mujer, ¿no? Está a la izquierda, no la están viendo, les voy a quitar la cara mía. Re bonita esa tipa, ¿no? Era un experto de la manipulación, un líder al que le seguían como la reencarnación de Jesucristo y del mismísimo diablo a la vez. Haz clic en la imagen para conocer su historia y recuerda que tienes 50 días gratis en Nextory en el enlace de abajo. Chao. Qué chimba ese man como cuadra el contenido, huevón, ¿no? Ay, parce, brutal.
Pues mira, muy charro, ¿no? Muy charro, bueno, claro, por lo general los asesinos y la gente mala es manipuladora por naturaleza o terminan básicamente afilando ese tipo de habilidades. Pero mira, por ejemplo, lo de los exámenes psiquiátricos, weón, que todo a la perfección. El man asesina a la mamá y con eso termina. O sea, con el asesinato de la mamá dice, ya no más. Ya, o sea, supondría yo que entonces todo lo que hizo con las nenas autoestopistas fue simplemente por los traumas generados con la mamá y él no fue capaz de asesinarla inicialmente, parce, no sé, quizás por esa figura materna, porque miren que él decía en la entrevista, yo la odiaba, pero quería amarla. Supongo que guardó esperanza como de hasta el final de, hey, no, probablemente en algún momento la pueda amar, probablemente cambie, probablemente bla, 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 sea igual de buena conmigo que con la otra gente de la universidad. Y cuando ya el marica se cansó, dijo, ah, voy a matarla, y la mató, man, y vea, él solito se entregó. Uy, eso está muy loco. Me da vuelta, no. Bueno, ya maté a 20, a mi mamá y luego me mato. No, no, es increíble. Ojo, ese es el testimonio de él. La manera en la que él se defendió es un psicópata bastante persuasivo. También hay que entender hasta qué punto era tan cierto lo de la mamá. Bueno, tenés toda la razón. Miren, el man se comunica tan bien que hasta nos terminamos creyendo que todo lo que dice es verdad, solamente porque lo dijo y porque se supone que estaba sano. Bueno, sano no estaba, obviamente, ¿no? Me da vuelta. Mano, este video me hizo dar escalofríos. Qué mierda a lo que puede llegar un ser humano y pensar que hoy en día vivimos en una sociedad mucho más trastornada a causa del encierro en el 2020 y la exposición a redes sociales. Pero eso es, yo siento que ese tipo de trastorno nos está llevando, ay, a ver, nos está llevando a otro tipo de actitudes, ¿no? Como de consecuencias, no asesinos en series en general, que sí, cualquier tipo de trastorno termina derivando en actitudes que no debería de tener un humano. Pero no siento que nos estén llevando como a eso, ¿no? Como a volvernos en unos asesinos en serie o algo así. No sé, muy interesante la verdad. Muy interesante y todo, pero ya es momento de partir, muchachos.